Muy bien, les comentaba que bienvenidos al seminario institucional René Beamonte del Instituto para la Conservación de la Cordillera Volcánica ante el Cambio Climático. Y para mí, pues es un placer presentarles a la enfermera especialista en urgencias, Meli Castro López. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad del Istmo, especialista en urgencias por la Universidad de Pablo Guardado Chávez, certificada en soporte vital básico avanzado y pediátrico por la Asociación Americana del Corazón. Y es profesor investigador y jefe de carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad del Istmo. Muy bien, maestra, pues le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues la dejaría su seminario. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación. También una solicitud. ¿Podrían autorizarme compartir la pantalla para que pueda empezar a proyectar la presentación? Y para mí es todo un honor estar esta noche con ustedes y pues me da enorme alegría también ver a algunos de mis estudiantes que están presentes. Y bueno, eh, nuevamente agradezco la invitación y más en estos foros donde podemos dar realce y preámbulo a todo lo que hace enfermería en su práctica avanzada. En la ponencia del día de hoy vamos a estar abordando cuestiones del manejo no convencional de heridas, rescatando evidentemente cuál es el manejo que le da enfermería y también vamos a estar abordando estas terapéuticas o tratamientos que no muchas veces se utilizan dentro del marco de atención de heridas crónicas. Antes de continuar, solo quiero asegurarme si el audio está escuchándose de manera satisfactoria y si la presentación puede verse. Es correcto, ambas cosas, maestra. Ok, excelente. Y bueno, para contextualizarnos es importante saber que las heridas crónicas son un reto para cualquier profesional de la salud e incluso para el mismo servicio de salud y los pacientes. ¿Esto por qué? Bueno, porque las heridas crónicas se caracterizan por una disfunción en el proceso de cicatrización. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas heridas van a tener largos periodos para poder sanarse o para poder resolverse. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, se va a traducir a un mayor número de intervenciones con el paciente, lo cual directa e indirectamente va a traducirse en un aumento de los costes de la atención, tanto para la institución de salud, ya sea pública o privada, y para el individuo. Es decir, desde cuestiones de que el individuo tenga que migrar de su casa hacia los distintos centros de salud para recibir las terapéuticas, o bien que el personal de salud tenga que hacer una visita domiciliaria para hacer la curación, ¿no? Todo ello pues genera gastos, aunque no quisiéramos, pues por parte del paciente. Además de ello, también se ven alteradas o afectadas algunas otras esferas del paciente, como son sus cuestiones psicoemocionales, en donde al tener una herida que es de larga duración, su proceso de cicatrización va a generar alteración de la autoimagen del paciente. ¿Y esto a qué conlleva? Bueno, a que tal vez él desarrolle ciertas inseguridades al tener estas heridas, o por las terapéuticas que se utilizan, este tipo de heridas tienden a tener olores, tienden a secretar distintas sustancias y esto puede generar una disfunción también a nivel de relación interpersonal e intrapersonal que tiene el individuo con sus redes de apoyo y con ello también repercute a nivel psicosocial. Por ello, el objetivo o el fin de esta ponencia es describir los principios básicos de la curación avanzada, pero en este caso de la curación avanzada de heridas crónicas y el uso de algunas terapias no convencionales. Claro está, especificando que estas cuestiones de uso solo están dentro del margen de la difusión, porque para llevar a cabo su ejercicio, haciendo la enorme invitación a mis estudiantes, ya deben de contar con su cédula, ¿no? Nada más para fines de aclaración. Y bueno, para entender a la herida crónica tenemos que partir de lo que es una herida, ¿no?
Y como podemos entender, la herida es toda aquella lesión que va a afectar uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, que es la piel, ¿no? Y que nos permite protegernos de los estímulos externos y también permite hacer la clara división de un medio interno y externo. Entonces, toda lesión que genere una discontinuidad, es decir, que se pierda la continuidad de este epitelio de revestimiento, lo vamos a identificar como una herida, independientemente de su temporalidad. Ahora bien, al hablar de heridas tenemos que enmarcarnos dentro de ciertas clasificaciones y para los fines de esta presentación vamos a tomar la clasificación de heridas que se genera por la temporalidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener heridas agudas que se resuelven en un periodo menor a 6 semanas y por lo general tienden a curarse entre 4 a 14 días y estas intervengamos nosotros o no, es decir, le apliquemos algún tipo de medicamento, algún tipo de crema, algún tipo de apósito, estas van a curar independientemente de lo que apliquemos. Sea que lo apliquemos o no, las heridas agudas tienden a curar. ¿Por qué? Porque en las heridas agudas no existe alteración en el proceso de cicatrización. Estas heridas se clasifican en dos grandes grupos que pueden ser los traumatismos y heridas que están generadas por terapéuticas, es decir, una intervención quirúrgica. Estas heridas, si nosotros únicamente cuidamos que no se infecten, se resuelven y no pasa nada, pero existen situaciones que pueden generar que estas heridas agudas se generen crónicas, es decir, que pasen más de 6 semanas y estas heridas no se resuelvan, no se curen. Entonces, dentro de las características de las heridas crónicas van a ser, en primera, que tarda más de 6 semanas en curarse, y lo segundo es que por lo general este tipo de heridas va a curarse por segunda intención. ¿Qué quiere decir? Las heridas crónicas se cronifican porque se infecta y al tener una infección, esta herida, necesitamos primero resolver el proceso infeccioso a nivel local y si existe a nivel sistémico y posteriormente favorecer la cicatrización de esta herida. ¿Qué tipo de heridas se clasifican o se encuentran dentro de este grupo? Pues tenemos algunas que están relacionadas con ciertas comorbilidades del paciente. ¿Qué quiere decir? Ciertas alteraciones tan fisiológicas y anatómicas que tiene el paciente que va a generar que este proceso de cicatrización se retarde. Por ejemplo, alteraciones a nivel del sistema vascular, principalmente venas y arterias, puede favorecer el desarrollo de úlceras venosas o arteriales, dependiendo en cuáles de los vasos exista la alteración. Otra situación de una herida crónica son las heridas relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes. Los pacientes que tienen diabetes mellitus por la fisiopatología de la enfermedad tiende a afectarse los nervios periféricos, es decir, ellos tienden a tener neuropatías diabéticas que hacen que estos pacientes pierdan la sensibilidad al momento de estarse desplazando o haciendo sus movimientos en el día a día. ¿Esto cómo influye en el desarrollo de heridas? Bueno, que estos pacientes tienden a notar menos cuando tienen una lesión, ya sea en el pie o en los miembros superiores, porque también puede darse en este caso ese tipo de heridas crónicas. Entonces, si el paciente no identifica que está lesionado, además de eso, su proceso inflamatorio desarrollado por la propia diabetes mellitus puede llevar a que ese proceso de cicatrización se cronifique y lo que nos puede llevar a un síndrome de pie diabético, que es otro tipo de herida crónica. Y además, otro tipo de herida crónica que está más relacionada con la atención que brindan los servicios de salud son las úlceras por presión
o úlceras por decúbito. Este tipo de lesiones cabe aclarar que es una negligencia del personal de salud. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes que tienen pérdida de la sensibilidad, ya sea en miembros inferiores, miembros superiores, o no se pueden movilizar, la responsabilidad de la movilización de esos pacientes recae en el personal de salud, específicamente en el personal de enfermería. Que a uno de nuestros pacientes dentro de una institución hospitalaria se le genere una úlcera por presión, está hablando de, ahora sí, un descuido o una omisión de los movimientos que debemos nosotros establecer con los pacientes. Como ustedes saben, los pacientes que no pueden movilizarse, que están encamados, por así decirlo, tenemos que movilizarlos máximo cada hora, mínimo cada media hora. Es decir, la sugerencia es de 40 minutos a una hora máximo cambiar de posición a estos pacientes para evitar que desarrollen úlceras por presión. Y bueno, para entender ahora sí por qué buscamos distintas terapéuticas en este tipo de heridas crónicas, es importante primero resaltar cómo se genera el proceso de cicatrización. Para ello es bien importante que identifiquemos que el proceso de cicatrización va a iniciar en el momento en el que el paciente sufre la lesión, es decir, en el momento que se rompe esa barrera física que es la piel y existe daño estructural tanto a la piel como los tejidos circundantes a ellas y además a los vasos sanguíneos. Este proceso de cicatrización está caracterizado por tres grandes fases, una fase vascular e inflamatoria en la cual inicia en el momento de la lesión, es decir, cuando ya se genera esa lesión, ya existe exposición de vasos sanguíneos lesionados y con ellos ciertos factores del endotelio vascular que va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Va a empezar, estas citocinas van a empezar, a secuestrar plaquetas, tanto por los factores de coagulación, como por ejemplo el factor 8, por la trombina y por el colágeno extravascular, se va a empezar el secuestro de las plaquetas. ¿Con qué intención? Bueno, la primera es la de formar un coágulo. ¿Para qué? Para evitar ahora sí que evitar la salida de sangre de estos vasos sanguíneos, en otras palabras, generar hemostasia, ¿no? Esa es la primera intención de esa fase, pero indirectamente esta fase también permite que se inicien tanto las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación y que en conjunto con la formación de este coágulo van a permitir la atracción de ciertas células inflamatorias, dentro de las principales, los neutrófilos y los macrófagos, además de favorecer ahora sí que la atracción de las células inflamatorias, la constante tormenta de citocinas que va a estar ahora sí mediada por las células del sistema inmune, pero en su respuesta innata, también va a favorecer la llegada de células epiteliales, subtérmicas y epidérmicas en esa primera fase de vascular e inflamatoria. Además, este coágulo es un precesor de ahora sí que de una membrana extracelular. ¿Qué quiere decir? Este coágulo es la antesala del lecho de la herida. Es la antesala del lecho de la herida, es decir, a partir de este coágulo se forma lo que nosotros identificamos como una costra, pero más allá de una costra, forma un lecho de la herida que va a permitir ahora sí que el reclutamiento de células de la piel. En la segunda etapa del proceso de cicatrización es la fase de reparación del tejido. Es decir, una vez establecido nuestro coágulo sanguíneo, nuestro coágulo primario,
se van a empezar a agregar queratinocitos y se van a empezar a agregar fibroblastos a este coágulo, y con ello se van a empezar a establecer los primitivos enlaces de colágeno que en etapas más avanzadas van a permitir el cierre de la herida. Cabe recalcar que la fase vascular e inflamatoria, antes de que se me olvide mencionarlo, se desarrolla desde el día 1 hasta el día 3 e incluso sigue su progresión hasta el día 14. En la fase de reparación del tejido vamos a observar nosotros este tejido ya renovado que nosotros denominamos tejido de granulación a partir del 7º día o incluso a partir del 10º día. Dentro también de esta fase de reparación de tejido, es decir, que se estén agregando fibroblastos y estén disminuyendo células inflamatorias, también se estimula la generación de vasos sanguíneos nuevos, es decir, se estimula la angiogénesis, y con ello se favorece la irrigación a esa matriz celular de sangre y de distintos nutrientes que van a servir para la tercera fase del proceso de cicatrización, que es la maduración, en donde todas esas células epidérmicas y subdérmicas que se agregaron van a poder diferenciarse tanto ahora sí, para formar el tejido epidérmico como el tejido dérmico. Pero, ¿qué es lo que ocurre en las heridas crónicas? ¿Por qué en las heridas crónicas hablamos nosotros de que aumenta este proceso de cicatrización? Y bueno, lo que ocurre en una herida crónica, dependiendo su etiología, es primero que existe un aumento de ciertas proteasas que van a participar en la degradación de la membrana extracelular que se forma en la segunda fase. ¿Qué quiere decir? Que las heridas crónicas se cronifican por alteraciones a nivel de la segunda fase de reparación del tejido. Es decir, en esta segunda fase tenemos fibroblastos que están encargándose de generar esa membrana extracelular que va a ser la antesala de la nueva piel, y a su vez por las comorbilidades del paciente y además por la microbiota o distintos microorganismos que empiezan a colonizar y posteriormente a infectar el lecho de la herida, se está en una constante degradación de la membrana extracelular y formación de esta membrana extracelular, lo que pues a su vez retarda la fase de maduración. ¿Por qué? Porque no puede existir la aproximación de los bordes, es decir, la unión de la piel, si así queremos verlo, en este lecho de la herida que tiene pues un gran aumento de las proteasas. Lo segundo es que durante estos procesos y en la segunda fase también, la estimulación de los fibroblastos, o bueno, el llamado de los fibroblastos hacia la localización de la herida, no son fibroblastos de calidad. ¿Qué quiere decir? Estos fibroblastos que están siendo atraídos a este lecho de la herida, de una herida crónica, entre más pase el tiempo, ellos menos responden a los estímulos y cada vez hacen en menor proporción su función. Es decir, entonces tenemos proteasas que están destruyendo la membrana extracelular y tenemos fibroblastos que no pueden compensar esa destrucción, es decir, que no pueden generar una membrana extracelular a mayor rapidez. Y además también vamos a tener, como les mencionaba, ciertos microorganismos que ya no están solo colonizando, sino que ya se encuentran infectando el lecho de la herida e incluso pueden generar ciertos biofilms que evitan que las células que se encargan de reparar el lecho de la herida realicen su función y se adhieran. Entonces, si pudiéramos establecer en cuál de las etapas las heridas crónicas es donde se retrasa su proceso de cicatrización, pudiéramos establecer que es a nivel de la fase de reparación del tejido. Y bueno, una vez comprendiendo estos puntos claves del proceso de cicatrización
fisiológico y el que se muestra patológico, es importante también mencionar que el manejo clínico de heridas en general compete al personal de enfermería.